Hola Ana, saludos, bienvenida. Ponme en los comentarios rapidito si me escuchas. Miro aquí que pusiste hola. A ver, póngame ahí. A ver quién gana el premio hoy. No hay premio. Let me go put in the chat. Perfecto, ya los estoy viendo. Hola Nayeli, pásalo barrido. Claudia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pásenle. Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es nuestra semana número 5, si no me equivoco. And I'm just so happy that we've come a long way. I know al principio del bootcamp había más preguntas, había más personas que estaban medias perdidas. Y pues a como vamos semana por semana, se ve la cosa que va mejorando, hay preguntas más serias, hay menos preguntas, hay gente que ya está un poquito más informada sobre qué es Advance Parole. And I'm just so happy and I'm so excited for everyone who's keeping up with the bootcamp. Yo sé que es muy difícil designar tiempo cada semana para hacer lo que tenemos que hacer, ¿ok? Es muy difícil, es más, hasta para mí es difícil. Yo les confieso que cada vez que nos toca un check-in, a mí parece que se mete el pingo, me empieza a sonar el celular, empiezan a textarme, hey, you know, like, diferentes cosas que van a pasar a la hora de nuestro check-in. Cada semana, no falla. Y así como a mí me pasa, estoy segura que ustedes también ahí en casita, que sale cada contratiempo, no nada más para el check-in, pero para cuando tenemos que hacer los assignments every week. So I'm just so happy and proud of you guys. Thank you for keeping up. I need you to believe in yourself. Yo sé que puedes terminarlo. Yo sé que puedes llegar a la meta, a la finish line. You just need to seguir echando chingazos. You just need to hang in there, okay? Bueno, el día de hoy es la semana número 5 y ahorita vamos a empezar con los announcements. Pero antes de los announcements, yo tenía unos check-in questions que quería hacer, nada más porque para que empezara a manifestar juntos, ¿verdad? Estamos en grupito, working towards this common goal. Y yo quiero saber, una vez que te apruebe USCIS, ¿a dónde tú planeas viajar? Porque te van a aprobar. Si tú terminas tu aplicación, te van a aprobar porque te van a aprobar. Si no es hoy, es mañana, pero te tienen que aprobar, ¿ok? So I just want you to put me en los comentarios a dónde dónde es tu destino, a dónde vas a ir una vez que te aprueben Advance Parole. So hay que decretarlo, pónganlo en sus comentarios. Una vez que a mí USCIS me apruebe, voy a ir a Ciudad de México, voy a ir a tal cosa. Decrétalo porque se va a hacer realidad. I'm telling you right now, remember this day. Hoy es el octubre 9. En octubre 9, tú dijiste que cuando USCIS te apruebe tu Advance Parole, tú vas a ir a tal lugar. Remember, because it's going to happen. I promise. If you just keep pushing, if you finish it, you are going to get there. And you're going to remember, shit, era en octubre 9 cuando estábamos teniendo esta conversación. ¿Ok? Octubre 9 a las 8:06 porque soy media impuntual. Porque se supone que vamos a empezar a las 8, pero empecé un poquito tarde. Pues, pero ok, estoy viendo Guatemala, El Salvador, Oaxaca, Zacatecas, El Salvador. A darle un abrazote a mi madre, Lisbeth. Yes. A Chilangolandia, es todo. Vamos a ir a la Ciudad de México, Guadalajara. ¿Cuántos años tienes? A mí me impactó, Lisbeth. ¿Cuántos años tienes de no ver a tu mami, Lisbeth? Karen, Jarochita, corazón. Yo también soy de Veracruz. A Veracruz y a Guanajuato. Ana de Oaxaca, a Tecate. ¿A poco de ahí es la Tecate? Y Enrique también va a ir bueno, ok, ahí de Tecate, estado de Morelos. Awesome, 23 años sin ver a tu mamá, mi hija. Ay, Dios mío, me vas a hacer chillar. No puedo imaginar lo que vas a sentir cuando hagas ese abrazo, but I know it's going to happen, and I hope that you hang in here, okay? Oh, man, it's 23 años, it's a lot. Arriba Veracruz, arriba los jarochos, Dios. Pues sí. Esa es una de las check-in question que tenía hoy, porque yo estoy segura that if you finish, if you keep up, you are going to do it. I know that some of you guys right now, you're listening to me, you're like, oh shit, I'm a little behind. It's okay. Shit happens, right? Hoy determínate que esta semana le vas a echar ganas y vas a alcanzar.
empezar a trabajar en tu documentación, vas a empezar a trabajar en tus traducciones, especialmente si tú sabes que vas a aplicar. La segunda checking question que tengo por hoy es, ¿cuál es tu razón de aplicar para Advance Parole? Porque quiero kind of get a sense of what everybody's working on so that I can work on the forms today and the questions knowing what people are applying. So ya sé que hay una persona que va a ir a visitar a un familiar. Ok. Llegaste a los 15 y ahora el viernes cumples 38. Wow, Liz. Clau dice que ella va a ir a ver a su abuelita que la crió. 20 años lleva esperándote. 97 años y sigue esperándote. That hits home porque yo no tuve la oportunidad de ir a ver a mi abuelita. Cuando yo hice Advance Parole, ya había fallecido. Fui y como quiera quisiera visitar su tumba, aunque yo tenía otra razón de aplicar. De ahí tuve que viajar al estado de mi abuelita también a visitar su tumba. It was very healing, but it was very difficult. It was bittersweet. Y muchos de nosotros estamos aquí y perdemos familiares y este es el único motivo que podemos ir. Así que me da mucho gusto tú, Claudia, que vas a poder ir a verla, a tu abuelita. Ojalá que se te haga bien pronto. Okay, so miro que I'm doing humanitarian for dental, okay, para obtener múltiples entradas, awesome. Razón humanitaria para visitar la tumba de tus abuelos y conocerlos. Razón, tu abuelita en el futuro, ojalá que lo haga tu hijo. ¿Tu hijo también tiene Advance Parole? Digo, también tiene DACA. I haven't seen my dad for 15 years. Oh my God. Ojalá que se te haga, Enrique. Okay. Ahora preparar el Advance Parole. Awesome. Sí, Karen. Sí se puede. Bueno, pues todos ustedes, I know that we all have a reason why we're applying. Espero que ese sea tu drive, que ese sea tu motor de cuando digas, ay, no, ya, fuck it, I'm just not going to do it. I don't want to stress about it. I'm just going to let it go and a ver qué. No, nada va a caer del cielo. Así que tienes que terminarlo. Tienes que terminar lo que empezaste. Y eso es lo que quiero que el día de hoy, con lo que te vayas. Empezar este bootcamp no significa que ya lo lograste. Empezarlo es una cosa que te va a impulsar, pero tienes que terminarlo. Tienes que poner de tu parte, tienes que ponerle de tu parte, manita, tienes que terminar, porque si no, de nada sirve todo esto, de nada sirve que estemos aquí platicando, chupando a gusto, chupando tranquilos. O sea, el chiste es terminarlo. Entonces, eso te toca a ti, ahí en casita. Ponte los reminders en el celular. Acuérdate de dar seguimiento de tu evidencia, acuérdate de hacer las traducciones. Si no las vas a hacer, mándalas para que te las hagan y que la tengas rápido. Acuérdate de trabajar en tu zona affidavit. Todo eso es bien importante, and you just have to do it little by little, and you're going to be able to do it so that you don't feel overwhelmed. Okay, so thank you for responding to those check-ins. It's nice to hear where everybody's going, and nomás para darnos ¿cómo se dice? Una idea de que todos tenemos diferentes motivos de aplicar. Todas nuestras oportunidades son válidas, nuestras razones de aplicar. Y el chiste es que uses eso como un motor para que te ayude a llegar a la finish line, a la meta, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con los anuncios. Esta semana nos toca trabajar, es la week 5, vamos a trabajar en las forms. This is not to reinvent the wheel. No vamos a hacer pregunta por pregunta porque eso ya está en el workshop. Pero quiero ir página por página y esperar a que ustedes, si tienen alguna pregunta durante esa página, me la pongan en los comentarios y la podamos como que, pues, dissect, okay? So if you have a question, we're going to go section by section, page by page. Con confianza ponen los comentarios para que podamos como que, just echarle chingazos a la pregunta juntos, okay? Eso va a ser lo más importante de hoy. Lo de las formas es con lo que te puede ayudar el abogado, ¿verdad? El abogado ese que te estaba cobrando $1,000 o $2,000 para hacer Advance Parole. Ese es el único paso con el que puede ayudarte, las formas. El abogado no puede ir a buscarte la evidencia, el abogado no puede ir a pedirle a tu familiar que te mande el acta de defunción o X cosa. No.
El abogado lo único que puede hacer es estas formas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, es súper importante este día, así que espero que pongan atención y que participen, pongan preguntas en los comentarios y más que nada también, si por algo no se mira o no se escucha, pónganme rapidito en los comentarios so that I am able to react and like see what's going on because I know that sometimes technology fails. I know last week estaba yo, según yo en mi mente screen sharing, but it wasn't actually sharing. So feel free to let me know like, hey, are you sharing something? Because no se mira nada. Y por ejemplo, ahorita estoy con el outline. Can someone confirm if it's screen sharing properly? Just, I wanted to put the outline just so that you can tell me if it's sharing properly. Pónganme en los comentarios, por favor, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo lo primero porque es lo más importante. We're going to go right in with the I-131, okay? And after that, we're going to do the G1145 for the electronic notifications. And then after that, we're going to go over the assignments, okay? Porque esta semana lo más importante son las formas, okay? So we're going to go ahead and start with that. So please keep your questions relevant. We're going to be going page by page, okay? Yo no voy a leer preguntas que no sean relevantes porque eso confunde a otras personas, okay? So keep it relevant. The page we're discussing is the page you should be asking about. I'm going to give enough time so that we all can like understand what's going on, okay? I just do this so that people can follow along. So if you have a question about page number 5, that's cool. Ask it when I'm asking for questions for 5 because I'm not going to go back and forth because that's going to like mess people up, okay? So on page 1, it's really simple. It's the I-131. Ahorita, la que está USCIS teniendo su página es la que se vence en el 2025. If you use the free guide, those botoncitos, they link into the uscis.gov site. So you should be good about that, okay? Do we have any questions about page 1? Remember, guys, when you are accessing the uscis.gov form, you can edit online and then you download with your edits. Most computers is not going to let you download and then edit because they're locked. They have like password protect, but that's on them, right? Like they chose to do that. So that's not something that I can help you or someone in the group can help you. ¿Cuál es esa? Dijiste? ¿Cómo que cuál es esa? ¿Cuál es esa? Explícate bien. No tienes character limits, Lisbeth. Explain yourself. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que está teniendo problemas? So, dependiendo de tus computer settings, for some reason, some people cannot type on the document. The first thing that I would recommend is you don't download it. You edit right there online on the uscis.gov site and then download with your edits. That's the first thing. The second thing that I recommend is that you put it as a PDF and then you put each text box donde va. The third thing you could do is write it by hand, pero bien bonito, mano escrita. Digo, escrito a mano con tinta negra, pero bonito, o sea, que se entienda. Son las 3 maneras que podrías hacerlo, ¿ok? La forma, si no sabes cuál forma es esta, es porque probablemente no has visto el workshop. Primero tienes que ver el workshop. Es la I-131 y es la única forma necesaria para aplicar para Advance Parole. Y es la que necesitamos mandar. Esa es la primordial. I-131 para Advance Parole. Okay. So yes, if that happens to you, those are the 3 things you could do is, again, edit on the website, like on the actual uscis.gov site. Let me go ahead and do screen share. Give me 1 second so you can see what I'm talking about. Hopefully it follows through. Okay, I'm gonna go ahead and screen share. Díganme si se ve porque a veces it doesn't follow my link. Okay, so can you see the uscis.gov site?
Yeah, it's not following because I'm looking at the screen. Okay, on the search bar, le voy a poner I-131. Let's see if it takes you guys there, okay? I-131 form. You're going to put application for travel document. Let me see if it follows. Okay, cool. I think it's following that. Okay. If you go here where it says forms and downloads and documents, esto yo te lo ahorro en la guía porque literalmente es un botón que te lleva a esto, a donde estamos ahorita, y te lleva aquí. Ok, el botoncito ese. Ok. Pero si no, también tú lo puedes hacer como lo estoy haciendo ahorita de la página web de uscis.gov. Y la primera cosa que les estoy diciendo, que es bien importante porque muchas personas se atoran con esto, es que algunos de los settings de las computadoras, yo no sé por qué, pero no les deja escribir. A mí sí me deja escribir, como pueden ver, cuando estoy en la página, ¿ok? Because I'm editing from the form itself, like from the actual website. What you could also do is you download. Si miran este botoncito, a ver. Let me remove the logo. Ok, si miran este botoncito que está aquí, es como un arrow que lo usas para bajar o download. Este botoncito. Ok. Este botoncito, si le haces clic, lo puedes como que bajar y editar en tu computadora. Y es cuando yo pienso que las personas a veces no pueden hacerlo de su propia computadora. Porque como que USCIS.gov quiere que lo edites ahí, el documento, like en línea. Entonces, si tú ves que no te está dejando que lo hagas download y luego lo edites en tu computadora aparte, hazlo en la página web de ellos. O sea, desde que aquí como estamos hablando, antes de download it, haz tu edit y ya cuando lo tengas todo, ya lo bajas. O sea, que ya hayas llenado cada uno de estos papeles, pues ya está lleno, entonces ya lo bajas ya con tu información escrita, okay? To edited information in there. That's the one thing I have seen. If for some reason it doesn't let you edit, like your computer doesn't let you edit, like downloading after the edit or anything like that, it doesn't let you, then I say like you can use PDF, add a text box, and fill it in like that, si quieren a computadora, o por escrito. Son 5 páginas solamente. So whatever you choose, that's fine. It's your choice, okay? You're just gonna have to like figure it out because most computers allow you, but there's certain computers that don't for some reason. I think it's the settings. I think it's USCIS.gov that locks them. But if it lets you edit, you're good, okay? If it doesn't let you write, Claudia, like I just said, you're going to do what I'm saying. You edit on the website before downloading, or you add a text box on PDF, or you just write it by hand, okay? Make sure you use black ink. So eso es lo primero importante que tienen que saber. Ahora sí, de la página número 1, en la forma I-131, ¿alguna pregunta que tengan? Lo más importante que tienen que saber es que la physical address es donde tú vives, ¿ok? So, donde tú vives, tu physical address. No es la mailing address, es la physical address. So, ahí pones, ¿verdad? Tu información. Aquí le puse, espérame. Déjenme. Aquí está. Ok. So, le ponen, ¿verdad? Su información, su nombre, su last name, su first name, the middle initial. In care of name, aquí, es como tu nombre o si, por ejemplo, se lo dan a otra persona, porque hay, por ejemplo, personas que no viven donde reciben su correo, ¿verdad? Lo mandan a casa de sus papás o X cosa y tiene que llegar a nombre de otra persona. That's fine. You can put in care of that person's name. But most of us are just going to put here our name again because that's the person who's going to be receiving the document, the approved document, primeramente Dios cuando las apruebe. The street address, the apartment, suite or floor number, city, todo esto, ¿verdad? Es la physical. Class of admission is going to be C33. Your gender, you're going to put your date of birth, social security number, ese es el número social que viene en el papelito azul que todos debemos de tener. El número A,
¿Hay alguien aquí que no sabe cómo encontrar su número A, su A number? El A number está en la guía gratis, puedes ver un ejemplo. Está localizado en tu Employment Authorization Document. Estoy viendo a ver si tengo aquí uno de mis datos. Pero lo puedes encontrar porque tiene nueve cifras, ¿ok? Y si quieres ver un ejemplo ahí en la guía, ahí tiene una foto de donde lo encuentras. Es un A number, tiene las letras USCIS y el símbolo de número, como el gatito, y luego 9 cifras. Ese lo vendrías poniendo aquí. ¿Alguna pregunta de la página número 1? No tienes que tener ninguna cuenta número. Lisbeth, have you watched the Advance Parole workshop? I'm doubting you right now, Lisbeth. I thought we were homies. What's going on? Necesitas ver el Advance Parole workshop. No necesitas tú tener la cuenta, pero deberías de tener una cuenta. Es bien importante tener una cuenta porque después cuando la mandes, quieres poder checar tu información. So definitely add a cuenta. Pero esto es solamente la forma. Cualquier persona puede llenar una forma, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre página número 1? Ok, vámonos a la página número 2. So, en la página número 2, ¿tienen alguna pregunta? Como miran en el workshop, las que ya vieron el workshop, a veces tienen pregunta en la parte número 2, pero ya les dije, esa es la 1D, porque we're applying for advance parole to allow us to return once we exit. So es la única que aplica, okay? So this is the correct one. Other than that, I don't think many people have questions about this because it's pretty self-explanatory. La única que se agregó es como esta, have you ever been issued a reentry permit? No, advance parole is not a reentry permit, so we're going to put no. Even if you've done advance parole before, como I know, Enrique, you've done advance parole prior, this is not a yes for you. This is a no for you because advance parole is not a reentry permit, okay? Or a refugee travel permit tampoco. So because we put no over there, these are going to be not applicable, okay? La parte número 3, en esa es cuando tú quieres salir. So, por ejemplo, vamos a ser bien realísticos, ¿ok, friends? Si tú estás planeando mandar tu Advance Parole cuando terminemos el Bootcamp, ¿verdad? En noviembre, bueno, casi noviembre, porque es la última semana de octubre. Tienes que contarle 5 meses de perdido porque there's some that get approved on 3, but that's not the majority of the applications. The majority of applications get approved or processed in 5 months. So what I would do if I was you, I would count noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. So I would say abril, mediados de abril es lo más rápido que deberías de poner, pero eso es lo mínimo, al mínimo abril. Pero si tú quieres ir en mayo, pues mejor, ¿verdad? Te da más tiempo de que ellos lo procesen, que te regresen el papel y todo eso. So, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todos esos meses están bien para poner. Anything before that, you're being a little unrealistic, okay? But that is just my opinion. There's people that get processed in 3 months, like I said, but that's just not the majority. So I would not say that you should put an earlier date because if the date passes from when the USCIS officer is reviewing your application, you're going to get an RFE just to ask you like, hey, do you still need to go? Because the date already passed, you know? So just keep it realistic, okay? Keep it realistic. Si no se ve bien la aplicación para ti, quizás abre la forma en tu computadora, tu Ana, y vela de tu como esto es un software que hace like I don't know what they do, but it's never like beautiful quality for some reason. I think also my internet is bad. But if you cannot see this, I would suggest that you can add it on your computer and you can review and you can just follow along like that, okay? Okay. So that's the first thing.
Any other questions? Ok, Claudia dice, what about multiple entries? ¿Qué fecha le pongo si es dental? Si es dental, le vas a poner, obviamente, que vas a poner multiple entries. Le vas a poner que sí. Y en esto, en expected length of travel, le vas a poner 365 because that's the most they can give you. Lo más que te van a dar es 365 días, ¿ok? It looks, but it's small. Yeah, I know. Unfortunately, that's not something I can, like I've tried contacting StreamYard, but that just happens when I'm, let me see, is this one better? If this one is better, I could use this. Let me see. Which is better, this one or this one? Okay. Ahora sí. Pregunto por qué estoy en mi computadora intentando open el file y me sale que tengo que tener cuenta. Cada vez que no tienes que tener cuenta. Yo no puse cuenta. Yo estoy en el USCIS.gov site y me metí así. No estoy en mi cuenta. No, you don't need to have an account. I don't know what you're doing. Sometimes what it does is it tells you that you need, like, the form is protected. And if that happens, like I said, some people get that. Unfortunately, that's not something I can help you with. I don't know why it happens, but some people's computer, it just doesn't let them like click. Pero si a ti, Lisbeth, no te está dejando access the form, maybe try it with my free guide. The botoncito that takes you, maybe that would help. Okay. No sé, mira, chicos, pues no sabría qué decirles entonces, porque sí, eso no es algo que yo pueda mejorar, unfortunately. You could actually open it on your computer or también en el Advance Parole Workshop. En ese uso me parece que, pues es que también se mira borrosito, no sé por qué, la neta. But if you open it on your, even in my phone, I can watch it. Like, it's small, but I can see it. Pero also, pues yo sí tengo buen aumento, tengo lentes de fondo de botella. So I don't know if you guys are not able to see it, what you could do. Does anybody have a question on page number 2? El día que voy a tener para preguntas esta semana, tú, Ana, va a ser, ahorita te lo digo, porque si me la mandas ese día, sí te la respondo, si me la mandas ese otro, no, porque esta week sí voy a estar bien ocupada. Déjame te con mi conector. Friday. El viernes, el 13, ahí les voy a dar un recordatorio que pueden mandarme preguntas, and during that day, I'll be responding questions, yes. No sé, tú, Lisbeth, pero no, es que sí se ve chiquito, nada más que no sé cómo hacerle, like, that's like full page, it's the same thing. I've contacted StreamYard and it's just like, I don't know. It's because we're streaming live, so maybe if you watch the replay, it would be better. Pues vamos a continuar, chicos, porque Lisbeth, no podemos parar nada más porque ves borroso. Checa en tu computadora, tu propia computadora, la página. Y tú también, Ana, si no miras enough, maybe watch the replay. I think it's because it's streaming, that it's blurry. I don't know what it is, but this has always happened. This is not the first time. Okay. ¿Alguna pregunta número 2 o le seguimos? Ni te casas, ni te... I know when I said Friday, viernes 13, digo, chinga. Te digo, we were thinking the same too, Ana. Nada de preguntas. Seguros, porque no voy a regresar, como les dije. Tengo que dar suficiente tiempo que entren las preguntas porque no voy a regresar, because then it messes people up. They get confused, okay? So once we move to page 3, I'm not going to be going back to page 2. Nada de preguntas en la página número 2. ¿Seguros? Going once, going twice. Y luego al final que terminemos las 5 páginas, we can go questions again. But it's just, I'm not going to go back and forth because it's just, it becomes a mess. Yes, viernes 13. Oh, I know. As soon as I said it, I was like,
But yeah, that's when I'm going to be. Friday es como mi día menos ajetreado, so es donde los voy a estar respondiendo preguntas si me las mandan. Y yo les mando recordatorio como quiera. Ok, entonces nos vamos a la página número 3. En esta, si alguien tiene alguna pregunta que quieren clarificar, pónganme en los comentarios. Como les dije, we're not reinventing the wheel, guys. Esta pregunta por pregunta la hago during the workshop. It's literally question by question. I don't want to reinvent the wheel. I just want to focus on questions that people actually have. Like, what are you stuck on? Okay. Oh, I want to highlight a topic. If you do not receive the mail where you live, like let's say hay gente que recibe su correo en un P.O. Box, ¿verdad? Entonces, obviamente no te lo van a mandar a tu physical address porque that's not your mailing address. Si esa es tu situación, le puedes poner aquí donde dice, where do you want your travel document to be sent? You got to check one. Instead of to the US address in part 1, que viene siendo tu physical address, cuando te preguntó en part 1, era esto, ¿verdad? Part 1 es physical address. So, obviamente, si esa fuera tu situación, que no la recibes en tu physical address, pues no le vas a poner ahí, ¿ok? So, lo que le pusieras, podrías poner, sería esta. Esta donde dice to address shown in part 3, que es esta part 3, 10A to 10I. Esa es la información donde pusieras aquí, ¿verdad? P.O. Box 29, whatever. Aquí sería tu información. So, again, si tú estás en otra lugar que no es ¿cómo se llama? Tu physical address donde recibes tu información, le pusieras aquí, ¿verdad? To the address shown in part 3 y le pusieras aquí P.O. Box. Y yo les recordaría, como por ejemplo en el sworn affidavit o en el cover letter, like, please send my Advance Parole document to my mailing address, which is the P.O. Box, just so that they're clear about it, okay? So, P.O. Box 29. Les voy a poner el mío. So if you have a different mailing address, this is where you would put it, okay? Remember that. Ay, ni sé, el zip code. Ay. Okay. ¿Sale? Yo nunca pongo nada en postal code. I don't even know what it means. I think it's for people that live outside of the country and are receiving their Advance Parole. Nunca pongo nada en province. I honestly don't know what it is. So I don't think it applies to us. United States. Aquí les pusieras tu phone number. ¿Sale, vale? So that's the only difference. Any questions on page 3? Se corre y se va. Any questions en página número 3? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a continuarle a la página número 4. Ahora sí. En la página número 4 es una de las más fáciles porque la mayoría de las cosas no nos aplica. Lo único que quisiera highlight de esta parte, aparte si tienen una pregunta, díganme. Esto no es relevante para nosotros, o se debe dejar blank, pero esto donde dice one trip or more than one trip, las personas que van a hacer, por ejemplo, dental, que tienen evidencia que pueden comprobar que necesitan multiple, le pueden poner aquí more than one instead of one trip. Para ustedes sería more than one trip, okay? Most people get approved for one trip. Some people may be able to be approved for more than one trip, especially if you have the evidence to prove that. So definitely put that here. Esto es por las cosas que no son relevantes para nosotras. No son relevantes para nosotros. We're not overseas. No son relevantes para nosotros. So esto es blank. The other question that is important on page 4 es esta. No sé por qué las personas se traban con esta,
porque they don't understand it, right? It's a no for us because what it says is I'm requesting for employment authorization document upon approval of my Operation Allies Welcome period of parole. We are on DACA. We're not on that. So for us, it's a no. It's very simple. ¿Alguna pregunta, chicos, para la página número 4? Lisbeth, sí se escucha porque por eso tengo los de estos. So I'm listening to it. Is anybody else not listening to it? Yo sí lo escucho, so I know that it's working, I think. ¿No escuchan? ¿No escuchas tú tampoco, Ana, o no tienes preguntas? Please elaborate. Sorry, please elaborate. Sí se escucha. Okay. Ana, me traumas. Okay, I can hear you. Okay, thank you, Claudia. Okay, so a lo mejor es tu network, Lisbeth. Checa ya paga tu internet, mana. Okay, página número 4. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Seguros? Se corre y se va. It sounds good for you too. Okay. Bueno, entonces nos vamos a la página número 5. Chicos, ya estamos en la página número 5. O sea, esta forma es de lo más fácil, de lo más simple. Nada más son unas cuantas preguntitas que I know that come up, but it's simple. Especially if you already watched the workshop, it is simple. La página más importante es donde tienes que poner tu firma. No sé por qué hay gente que se le olvida poner su firma. Por favor, listen, no mandes tu aplicación si no lleva tu firma, por favor, porque te lo van a regresar. I don't know why there's people that forget this. Like, it literally has a arrow here. Please make sure that you sign it. It's on page 5. Put your phone number and put your date that you signed. El día que pusiste tu firma. So, por ejemplo, si estuviéramos el día de hoy haciendo esta aplicación y fuéramos en la página número 5, aquí esta firma no te la va a dejar hacer. La tienes que hacer con wet ink, ¿ok? So, con un lapicero negro. La vas a firmar a mano. Y luego aquí le vas a poner el día que la firmaste, que hoy viene siendo, por ejemplo, 10/6/2023. Y luego tu número de teléfono sería aquí, ¿ok? Y eso sería todo para la página número 5. Por eso digo que es la más fácil de todas. Porque we are not preparing this for someone else. We're preparing it for ourselves. So we're just the applicant. Only this part is it's applicable to us. Nosotros no estamos preparándolo para alguien. Nosotros no estamos representando a alguien. Estamos solamente aplicando nosotros mismos. Entonces es súper simple. Y es todo lo que necesitas para la página número 5. ¿Alguna pregunta para página número 5? You put your signature. However you sign your name, that's what you're going to do it. Chicos, no se traumen. Así como, por ejemplo, cuando vas a la driver's license y tiene tu firma, así haz tu firma siempre. Esto no tiene por qué ser diferente. Igual, como siempre firmas. Como siempre tú firmas, así la vas a hacer con lapicero negro. No questions, Ana? Okay, awesome. Y estas son las 5 páginas de la forma. Miren qué pinche fácil. ¿Y tú le ibas a pagar $2,000 al abogaducho ese? Te digo, manita, no. O sea, I don't know why people think it's so difficult. This is the form. What we just went through. Obviamente en el workshop, we went question by question. Today, I just wanted to just give you the opportunity in each page. Si tenían alguna pregunta ¿verdad? Que estaban dudosos o lo que sea, we could address it here. Pero esta es la I-131. Ahorita les voy a hablar sobre la Electronic Notification súper brevemente, pero esta es la I-131. Esta es la main sauce de toda la aplicación y ya la hiciste tú sola. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya terminamos las 5 páginas. Ahora sí me pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran sobre esta forma, que es la I-131. La pueden, ¿cómo se dice? La pueden encontrar en el USCIS.gov site, en el search bar le pondrías arriba. Miren, les voy a enseñar cómo.
aquí arriba hay una search bar. En esta search bar, esta es tu mejor amiga, mana. Miras tú, ¿quién fue la que me preguntó si teníamos que tener en cuenta? I'm not even signed in. I'm not signed in at all. Aquí le pusieras I-131 to find the form, the application for travel document. Oh. Le bajas hasta abajo, ¿verdad? Nosotros no somos una de las categorías que podemos hacer file online, so don't do that. We have to send it by mail, okay? That, or if it's an emergency, we could do InfoPass, but that's it. Aquí es la información, forms, documents, there's instructions, todo. Aquí le pusieras Form I-131 y ahí luego lo puedes ver y listo. Empiezas a poder editarlo. Como te dije, if you download it first and then you want to edit, I don't think it's going to let you if you have one of those computers that have some special type of settings. I don't know why. It doesn't happen to everybody, but it does happen to some. So what I recommend is you start editing, you put all your information, all the five pages, and then you download. Already with your changes. Miras como aquí dice, with your changes or without your changes. Ahí le pusieras with your changes. Una vez que ya le editaste toda. Download with changes. Entonces ahí ya te dejaría. Pero es lo único que yo te puedo recomendar. La otra es, como te dije, con un PDF, hacerlo un PDF document and then edit with text box, which is more intricate. So instead of doing that, just print it out and do it by hand. Algunos no sé por qué no nos dejan. Okay? Okay. Okay. Where do we mark if we went to Mexico first time and we're applying for second time? It doesn't ask you, Enrique, at all. It doesn't ask you that. That's not part of this application. The only thing that I flagged for you, because I know that you've done Advance Parole before, is this question. That I know that confuses some of the people that have applied before. Yeah. In page 2, in part 3, question 4A, it asks, have you ever been issued a re-entry permit or refugee travel document? You're going to put no, because Advance Parole, it's not a re-entry permit and it is not a refugee travel document. So even if you already did Advance Parole, that's still a no, okay? That's it. ¿Alguna otra preguntita sobre la forma, sobre la aplicación por ahorita? ¿Se corre y se va? ¿Se corre y se va? Ok, bueno, moviéndonos a la otra forma mucho más fácil de la I-131. Si tú piensas que la I-131 fue fácil, la G1145, que es una Electronic Notification Form, está más fácil, ¿eh? Yo te recomiendo 1000 veces. Yo no sé por qué hay abogados que no la mandan. Esta es una forma gratis y es para que tú recibas notificaciones electrónicas así de pedo en tu aplicación, ¿ok? So if you're going to do your application, make sure you send this. It only asks for your name, number, name, last name, email, and phone number. Es todo. Y rapidito, o sea, vas a recibir textos, vas a poder checar tu información online once you make your online account. So make sure you include this. Van a notar que para el Bootcamp no les enseño a llenar la forma de pago electrónico con tarjeta. Okay? There's a mega reason for that, guys. I really hope that everyone here sends a money order or a cashier's check or something, but not the debit card. I know you're going to think this is not going to be applicable to you, but it just really sucks when it happens, okay? Cuando lo hacen por tarjeta de crédito, muchas personas, o se gastan más dinero que lo que pensaron ese mes, no transfirieron de sus savings a sus checkings, y mocos, cuando USAID recibe tu aplicación y un mes después, cuando quiere empezar a checarlo o X cosa, ponerlo en el sistema, quieren hacer el cobro y por algo doesn't go through because you don't have funds, they're not gonna get on the phone and ask you and like try to do the transaction. No, they're gonna send you your package and tell you that you didn't pay. Okay. The other thing that happens is that people
submit their debit card information, and then the bank doesn't authorize the transaction because they see it fraudulent, because it comes from, from a different state or whatever. And that has happened to me. I called my bank and I let them know, like, hey, I'm going to be expecting a transaction from this, from USCIS, that, les di información, and it's going to be for, for this amount of money, and it still got denied. So don't risk it, guys. Send a money order or send a cashier's check. It's much easier. Te va a prevenir dolores de cabeza. Yo te recomiendo 1000 veces, hands down, un money order. Allá tú, si quieres mandarlo de la tarjeta, ahí lo tengo en el workshop. En el workshop sí lo incluí because I wanted it to be complete. Pero aquí en el bootcamp les digo, chicos, por favor, no se hagan eso. Manden money order o manden cashier's check. You do not need the struggle of paying with a debit card because it can get denied, the transaction. Okay? So es mejor, como les digo, ya si lo quieren hacer con tarjeta, si eres muy, muy, muy terco, pues haz lo que tú quieras, pero yo no te voy a enseñar a hacer eso porque yo espero que todos lo hagan de la manera más safe, que es pagando con el money order o pagando con el cashier's check. La semana que entra, week number 6, vamos a estar hablando acerca de cómo empezar a poner el package together and how to scan documents. We're going to talk about how to fill in the money order. So if you have your money order by next week, we're going to be able to go through that as a group. So don't worry about it, okay? Okay. ¿Alguna pregunta por ahorita? Otra announcement que quiero hacer es que la próxima semana vamos a estar hablando acerca de lo que me acabo de mencionar, que es el money order, how to fill it out. We're going to be doing kind of like a little workshop, just filling it out, different types of money orders so you guys can get an idea. And if you have a question, if possible, I would say get your money order so you already know what your money order asks for. So you can ask me in the comments, like, what should I put here? Si por algo se les atora. It's very self-explanatory, but I know that some people just want reassurance, and that's okay. So we can do that, okay? We're going to be also talking about how to scan documents and how to put the package together. And then the next week, it's going to be our Zoom, okay? So make sure that you guys remember that. It's going to be next week. It's going to be Sunday at 8 p.m. Central Time on the 15th, okay? At 8 p.m. Y luego the week following that, which is the October 22nd, that's going to be our Zoom meeting, okay? I'm going to be sending on the group the Zoom form for people to join in. I'm going to do a Google form just because you're going to have to acknowledge the group rules and make sure that people commit to respect everyone and stuff like that. So once you select it, you'll be able to receive the invite to join the group Zoom link. Okay. So just be on the lookout for that. No, Enrique, you should be already doing your DACA as we speak. You should have already sent. No, it's on the 24th. No, pues you're still not in time for your DACA renewal. Okay. ¿Alguna otra preguntita por ahorita o nos vamos a las... Let me see if we got any questions. I think this week, if I'm not mistaken, esta semana no hubo preguntas en la attendance. Vamos a ver. Sí, no hubo preguntas en attendance. Awesome. Yeah. Y así pasa. Cada bootcamp va a ir menos y menos preguntas. So, right now, I'm going to send the assignments on my phone to the group. You should be receiving it on the WhatsApp chat as we speak. Okay, we go. Document. Ahí está. So ya les llegó el assignment, ¿ok? Esta semana vamos a estar going through this.
Okay. En los weekly assignments, el número 5, obviamente el primero ya lo estás haciendo, which is the check-in, the live check-in, or to rewatch the live check-in. El día número 2 de esta semana, cualquier día que tengas disponible, I suggest that you start with the easiest one, which is the 11:45, and then start on the I-131. You don't have to finish it if you don't have enough time, but just start it. Or like finish it, and then the third day, you review it. And review it 3 times or 4 times or however many times you need until you don't have any typos, okay? Do not misspell your name. Do not misspell your last name. Do not misspell your mailing address. Es muy importante que pongan esa información correcta, chicos. Lo más importante de esto es mandar información correcta porque la información te la sabes. Son preguntas, ¿dónde vives? Tú sabes dónde vives. Pero a veces las personas me platican, no, pues que es que lo hice con un abogado, pero lo mandó a la dirección equivocada. A ti no te va a pasar eso porque tú solamente tienes tu aplicación que está mortificando. El abogado a veces tiene muchas y se equivoca, ¿verdad? A ti no te va a pasar porque tú solamente estás haciendo una aplicación, así que revísala muchas veces antes de enviarla, obviamente antes de imprimirla, antes de firmarla, y asegúrate de que todo que está libre de errores, ¿ok? Si no te confías a ti, que porque eres medio disléxico como yo, pues pídele a tu hermana, ok, ayúdame a revisarlo una vez más, las veces que tienes que hacerlo. ¿Ok? And that's it for today. The other thing, obviously, is to put your attendance. Remember, only the people that are keeping up with the attendance will be the ones entering the sorteo que vamos a hacer. Y eso es que vamos a escoger un ganador donde va a estar siendo revisado su aplicación. We'll go through that during the Zoom meeting, okay? And then the other, if you're not doing your own translation service and you're going to submit it because you prefer to pay, that's fine. You can put it here. You just click the botoncitos, okay? Ahora sí. Y eso es todo por el día de hoy. Ya acabamos. Si no hay más preguntas, eso es todo. Es muy, muy simple hacer. I have faith in you that you're going to get this one done for sure because I feel it's one of the easiest weeks. Doing the forms, page 1 through 5 is easy. Doing the G1145 is easy. So make sure that you just get it done, okay? Esto sí puedes. I have 5 names and my EAD no le cupo todo. Lo vas a poner así como está en tu EAD card, okay? Igual como está en tu EAD card, vas a poner tu nombre. Ok. Y tu passport está diferente, but that's normal. Es diferente for everybody. Está diferente para mí. Está diferente para las personas que cambiaron su nombre casadas. Una vez que te casas, a muchas personas agarran un diferente last name. That's totally normal. Okay. Yeah, if you're behind on any weeks, make sure that you watch that and then keep on going, okay? Just because you missed the live doesn't mean that you shouldn't be watching the replay, guys. It's very important because we touch different questions that are important, okay? So please, please, please try to keep up with that. If you didn't get to watch it live, make sure that you watch the check-in. I sent it on the chat. You should have already seen that because I sent the links. So just click on that and you'll be able to rewatch it. Si se te olvidó hacer el attendance, Lisbeth, that's kind of like more like on you. Ni modo. Si no has faltado las 2 in a row and then to the third one, chido. Si sí, a lo mejor seas removida, pero eso no lo checo yo, lo checa una de las modelos que me ayuda. So please keep up with it because this is a bootcamp, guys. This is a bootcamp. You guys should be a little bit more determined to keep up with your own stuff. Okay. Okay, awesome. ¿A cuántos de aquí ya hicieron su sworn affidavit? ¿Cuántos ya lo terminaron? Pónganme en los comentarios si ya terminaron. Si no, para mandarles unos tapes virtuales para que se alivianen, porque ¿qué le están pensando? El sworn affidavit es laborioso, pero está bien fácil. Eso es una de las cosas más fáciles que yo pienso. Obviamente las traducciones es un poquito más difícil, like it's a little more time consuming. Pero el sworn affidavit, you guys should be able to do it, okay? If you're not, I'm finished with mine. Yay, awesome, Gaby. Ando en eso todavía. Ándale, Ana. Yo no sé qué estás esperando, Ana.
¿Ya lo acabaste, Claudia? Yo. Ok, perfecto, perfecto. Me da mucho gusto que sí están trabajando. Andas en eso, Lisbeth. Ándale, qué bueno, qué bueno. Porque el sworn affidavit, if you really think about it, you just have to start and think about it, you know? Empieza con una outline. Checa el video que les mandé, solamente 7 minutos, y te da unas muy buenas ideas de cómo hacerlo usando ChatGPT. Okay? Es una free software, it's an artificial intelligence, es como un robot ayudándote a escribirlo. Okay. Ok. Para que lo hagan read mis cousins, para que a ver si se entiende. Es una muy buena idea, Ana. Sí, yo le recomiendo a todos ustedes. Even yo, cuando yo escribo algo, me gusta que alguien más lo lea antes de que lo haga submit. Porque yo en mi cabeza yo siento que suena bien chingón, bien mamalón. Pero luego si alguien más se lo doy y no entiende lo que estoy diciendo, pues ya sé que pues I gotta like tweak it a little bit. I gotta like, you know, make it a little bit more concise because sometimes I ramble too much. Todo eso ayuda bastante. So take that constructive criticism, ¿ok? Bueno, ahora sí, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana y recuerden que el viernes va a ser cuando voy a estar recibiendo preguntas, así que traten de trabajar en sus forms before that. So if you have any questions, I can like go ahead and like help you try to figure that out or send you resources to help you figure that out, okay? Cuídense mucho. Bye, everybody.